enfermedad de motoneurona. Se llama así porque precisamente es una enfermedad que exclusivamente afecta a la motoneurona. Para ustedes es conocido que tenemos dos motoneuronas, central periférica, piramidal, vía final común, le pueden dar diferentes nombres, primero, segunda, en fin. Estas enfermedades afectan a una, a otra o a las dos. De hecho, la más frecuente, y básicamente a la que me voy a referir, es una condición que precisamente afecta a las dos en simultáneo. Esa condición se llama esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad que tiene mal pronóstico, no se tiene una cura hasta el momento, mucho menos una intervención medicamentosa que pueda modificar la historia natural de esta enfermedad. Pero lo más importante es tratar de definir cuándo no es esta enfermedad, porque hay muchas entidades que pueden simular esta condición. Y decirle a una persona que tiene esclerosis lateral amiotrófica es como decirle, bueno, a lo máximo tendrá 5 años de vida. Es diferente que nosotros no hubiéramos hecho una buena investigación y hubiéramos identificado otra condición que, si bien se parece, no tiene tan mal pronóstico. Esa es la clave de esa condición. Es una enfermedad, como le digo, bastante comprometedora, no solamente desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista social y familiar. Es tanta la fuerza social de esta enfermedad, por ejemplo, que en Holanda y algunos estados de Estados Unidos está autorizada la eutanasia para esta enfermedad. Cada persona lo decide en vida. Lo decide porque sabe la condición, sabe lo que le va a venir, y la persona puede decidir, ¿no? Cuando puede ocurrir diferentes condiciones, puede hacerlo. Entonces, ustedes van a encontrar en literatura francófona lo que se llama enfermedad de Charcot, es así como se llama esta enfermedad, como un epónimo. En Estados Unidos más lo conocen como enfermedad de Lou Gehrig. Fue un beisbolista bastante famoso en la época de los 20, 30, pero muy simbólica, y que tuvo esta enfermedad, y por eso le conocen como esta enfermedad, la enfermedad de Lou Gehrig, que tomaron ese epónimo. Pero fue Charcot que lo investigó, lo definió y le dio el nombre precisamente, esclerosis lateral amiotrófica, porque él se dio cuenta que las personas, él había visto al inicio que aquellas personas que tenían lesiones cerebrales, una de las características de los déficits motor era una espasticidad. Tenía una espasticidad, una hiperreflexia, y eso lo notó él. Pero notó también que en algunos pocos pacientes de este grupo, veía que además de tener esa espasticidad, esa hipotonía, también tenía atrofia muscular. Y cuando este personaje siguió a los pacientes y les empezó a hacer autopsia de cómo padecían, notó que la médula espinal tenía, las partes laterales estaban endurecidas. Por eso que le llamó esclerosis lateral. Como tenían atrofia muscular, le agregó el amiotrófico. Y ese es el nombre que hasta el momento perdura esta condición. Es decir, que parece una paradoja, ¿no? Una persona que tiene lesión central, pero que tiene también amiotrofia. En ese momento no se conocía mucho, pero el tiempo va a venir a mostrar que en realidad la explicación es que está afectando las dos motoneuronas. Entonces, no les extrañe que estas personas puedan tener hiperreflexia con atrofia, puedan tener babisis con hipotonía, en fin, una combinación, tanto de signos de primera motoneurona como de segunda motoneurona. Deterioro, van ustedes, 60% mueren después de 60 años. Generalmente es de muy mal pronóstico esta condición, ¿okay? Son muy pocos los que llevan. De hecho, quizás el ejemplo más famoso es Stephen Hawking, que tiene esta condición. Y si él sobrevive, lo hace por los dispositivos de respiración, básicamente por eso lo respira, pero no porque existe una medicación que lo está manteniendo, simplemente por un soporte de vida le están dando. En ustedes afecta básicamente toda la vía córtico-espinal, es decir, la corteza hasta la médula espinal, y no solamente eso, sino también afecta a las segundas motoneuronas, sea en la misma médula espinal o sea en el tronco cerebral. Recuerden ustedes que los pares craneales también son nervios, por lo tanto el neurona motora periférica. Eso ocurre. En realidad, cuando uno habla de esclerosis lateral amiotrófica, ya el tiempo ha definido que realmente no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades. Y de hecho, genéticamente eso ocurre. Hay diferentes condiciones de predisposición genética que simulan esa condición, con sus variabilidades que vamos a ver, pero que en el fondo es básicamente ese componente.
la gran mayoría son esclerosis lateral amiotrófica esporádica. Simplemente hay una familia sin ninguna enfermedad de antecedentes neurodegenerativos y tienen ahí esta condición. El punto es que tratar de saber por qué algunas personas desarrollan esto. Y de hecho, el principal factor de riesgo para desarrollar esclerosis lateral amiotrófica es el antecedente familiar, y algo que está empezando más de hace más o menos unos 5 o 6 años se ha podido demostrar que el fumar es un antecedente, o mejor dicho, un factor de riesgo bastante importante para desarrollar esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una condición que generalmente no ocurre en la juventud, ocurre aproximadamente en la cuarta o quinta década de vida, es bastante tardía. Pero lo importante es qué factores de riesgo puede tener personas. No hay un grupo donde uno pueda decir acá ocurre esta enfermedad. De hecho, a nivel mundial es más o menos similar, de 2 a 3, en algunos lugares 1, en otros lugares 4, pero por ahí va. Quizás el único lugar donde la prevalencia es bastante alta en relación al promedio mundial es en lo que se llama la isla de Guam. Esta es una zona donde la prevalencia de esclerosis lateral amiotrófica llega a ser de 30 a 40 veces más de la población mundial, bastante alta. Lo curioso es que en esta población no solamente hay alta prevalencia de esclerosis lateral amiotrófica, sino también Alzheimer y Parkinson. Cuando se descubrió esto, toda una jauría de investigadores fueron para allá y trataron de ver qué es lo que está pasando en esa zona. La verdad es que buscaron todo, lo que comían, lo que se vestían, el ambiente, la tierra, todo encontraron y al final, todo buscaron y no encontraron nada. Nada que pueda explicar por qué estas personas, en esta población tan restringida, existen estas 3 condiciones que son neurodegenerativas. Algo debe estar pasando evidentemente, pero no se está todavía en este momento claro qué es lo que ocurre. Hay muchas teorías, en algún momento pensaron las cianotoxinas, una especie de yuca que consumían ellos bastante, pero que realmente no se ha podido demostrar experimentalmente esta condición. Entonces, el punto es tratar de saber por qué es esta condición. Y el problema es que tratar de estudiar esta enfermedad no es fácil, sobre todo cuando uno piensa que puede ser hereditaria. Y de hecho, en medicina general, uno trata de explicar las enfermedades si es que hay enfermedades hereditarias. Uno asume que lo que puede haber en enfermedades hereditarias puede haber ocurrido también en enfermedades esporádicas. El problema es que para que uno considere, por lo menos en neurología, una enfermedad hereditaria tiene que haber por lo menos 3 generaciones afectadas. Y eso no siempre es fácil, sobre todo cuando hay dispersión de familias. Entonces, y cuando ocurre hacer la investigación, estas poblaciones a veces no lo quieren. Entonces eso es un poco de pero para llegar a definir mucho de esta condición. Es variable la forma de presentación. En general, tenemos 2 formas de presentación de esta condición. Las formas que se llaman espinales, donde el compromiso motor inicia en las extremidades, tanto superiores como inferiores. Puede ser asimétrica incluso, no les llama la atención eso. Y hay formas que empiezan con los músculos vulvares, se llama edema vulvar. Entonces tenemos edema vulvar, edema espinal. Los vulvares son de peor pronóstico, tienen un pronóstico de vida generalmente de 3 años, a diferencia de los espinales que tienen de 5 años. Los dos son malos de todas maneras, ¿no? Pero el punto es que tienen bastante significancia pronóstica dependiendo de cuál es el territorio del sistema nervioso central donde empieza la sintomatología. Como les dije al inicio, básicamente los pacientes tienen signología de motoneurona superior e inferior y exclusivamente eso. Por lo tanto, son pacientes que no deben tener ningún déficit sensitivo, no deben tener ningún compromiso esfinteriano. Entonces, porque si tiene alguno de ellos es otra enfermedad, será todo lo que sea, pero menos ELA. Y eso, de hecho, hay muchas enfermedades que simulan el ELA. Por eso en algunos libros ustedes van a encontrar síndrome ELA. Y una de las causas de síndrome ELA es el ELA propiamente dicho. Entonces, pero hay muchas enfermedades que simulan esta condición. Cuando ustedes les voy a adelantar algo, cuando ustedes pueden decir que esto no es un ELA como tal, cuando precisamente hay déficits sensitivos de cualquier naturaleza, sean por consultivas, epilípticas, superficiales, bueno, cualquier forma de sensibilidad afectada, eso no es ELA. Eso no lo es. Problemas con control de esfínteres tampoco lo es, si tienen trastornos degenerativos u oculomotores. Y de hecho, ¿por qué? Porque con el tiempo, para adelantarles, una de las teorías más experimentales que se ha podido demostrar de por qué se mueren las motoneuronas
es porque hay un fenómeno que se llama neurocitotoxicidad. Me dejo entender. Si ustedes encuentran así, buscan así en internet neurocitotoxicidad, van a encontrar diferentes enfermedades cuya base, fundamento es ese. ¿Esto qué significa? Normalmente el sistema nervioso, para trabajar, tiene que controlar muy bien tres elementos: potasio, el glutamato y el calcio. Tiene que controlarlo bien. Porque estos tres elementos sirven para su fisiología, ¿no? Es básico para su fisiología, pero cuando uno de estos elementos está en mayores concentraciones de lo que habitualmente debería estar en el extracelular, es suficiente para matar a la neurona. Es decir, son tres elementos que son básicos para su fisiología, pero si no lo controlan bien las neuronas, estas neuronas se mueren. Esto que ha permitido que en ciertas enfermedades parece que hay como una sobreestimulación glutamatérgica, por eso se llama excitotoxicidad. La excitación está exageradamente activada y eso genera una muerte neuronal, por eso le llaman la excitotoxicidad, la neuroexcitotoxicidad. Claro, la naturaleza tan sabia ha hecho algo bien sencillo. Si acá ustedes tienen el glutamato, que es el mejor neurotransmisor excitatorio, en este lado, y a este lado tienen el GABA, que es el mejor neurotransmisor inhibitorio, una simple descarboxilación, le sacan un grupo carboxilo del glutamato y lo convierten en GABA. Esto es como una forma de protección natural. La naturaleza ha hecho eso. De que cuando hay mucho glutamato, la primera enzima que se activa es la descarboxilasa del glutamato. Lo convierte inmediatamente en un mejor inhibidor. Es como que balancea, ¿no? A veces, desgraciadamente, eso no ocurre. Mejor dicho, no es suficiente para que ocurra. Y, en fin, hay otros mecanismos. De hecho, los músculos que más toleran la excitotoxicidad son los músculos motores. Por eso que son los últimos músculos que se afectan. Y de hecho, estos pacientes, por mucho tiempo, se pueden comunicar a través de los movimientos oculares, por tipo Morse, trabajan en ello. Entonces, ¿por qué? Porque es el último músculo, grupos musculares que se afectan, porque tienen mucha tolerancia al fenómeno de la excitotoxicidad. Esto de demencia hay que ponerle entre pinzas también ahora. Hace mucho tiempo se pensó que la demencia no es una característica de ELA. Poco a poco se está demostrando que sí, que la demencia es una característica de algunos ELA. Y de hecho, cada vez más se está demostrando que los pacientes con ELA tienen algún grado de demencia, de todas maneras. Lo que pasa es que en el espectro de enfermedades, lo que les había dicho yo, que el ELA en realidad es un espectro de enfermedades, hay enfermedades que son puramente motores y hay enfermedades puramente demenciales, teniendo la misma mutación genética. Es lo que se llama en genética la heterogeneidad genética, es decir, pacientes que tienen el mismo fenotipo por diferentes tipos de mutación genética. Y a la inversa también se tiene eso. La misma mutación genética puede generar diferentes enfermedades dependiendo con qué potencia de mutación se está presentando. Y eso ocurre con mucha frecuencia en neurología. Como ven ustedes, es un rasgo frecuente, como les vuelvo a decir, puede tener muy poco grado de demencia, pero es una condición que está presente. Entonces, de tal manera que no necesariamente tienen que ponerlo como una forma de descartar que no tenga esta condición. Y de hecho, la forma de demencia más frecuente es la demencia frontotemporal. Esta es una demencia que es rápidamente progresiva, a diferencia de Alzheimer, que es lenta. Esta es una demencia que lo primero que afecta, a diferencia del Alzheimer, es que realmente afecta las relaciones sociales. Es decir, comienza a desconocer, comienza a comportarse de diferente manera. Entonces, el Alzheimer al inicio se da cuenta de que algo le está pasando, se da cuenta que se trata incluso de controlar, pero que más es un problema de memoria, más es un problema de lenguaje, en fin. Pero en el fondo temporal no, más es comportamiento. O sea, es una demencia más que todo de síntomas comportamentales. Entonces, eso hace que muchas veces los pacientes no se percaten de su condición. Les había mencionado al inicio entonces que la manifestación clínica de la motoneurona superior es el síndrome piramidal, hiperreflex, hipertonía, conservación de atrofia muscular y hipertensión Babinski. Eso es lo que van a encontrar ustedes. Todo lo contrario vendríamos a tener cuando hay compromiso de motoneurona periférica. Entonces ustedes en el mismo paciente van a encontrar unos u otros de variable intensidad de cada uno de ellos. Ciertamente, la clave en lo que uno dice cuando un paciente tiene deterioro periférico en el ELA es la presencia de estas condiciones, de estas situaciones. No sé si alguna vez ustedes les han temblado el ojo, esas son fasciculaciones, son fasciculaciones normales, no son fasciculaciones anormales como esta. Entonces, es precisamente eso, fasciculaciones.
fasciculaciones. Y cuando una persona tiene, en este contexto, tiene fasciculaciones, lo que le está diciendo es que la muerte de esa motoneurona es una muerte, uno, que es crónica, conjuntiva, y dos, que es lenta, y tres, que la lesión de esa motoneurona está iniciándose en el cuerpo neuronal. Esa neurona se está muriendo empezando en el cuerpo neuronal. Porque una neurona también se puede morir porque le lesionan el axón. Se lo cortan el axón y la neurona también se muere. Pero en este caso es porque se muere el cuerpo neuronal. Por eso uno puede decir, porque en la polio no hay fasciculaciones, que también es una muerte neuronal del cuerpo neuronal, ¿no? Porque la polio es una entidad aguda, es rápida la muerte neuronal, a diferencia de este que es lentamente progresiva, por eso lleva tiempo para hacer fasciculaciones. Entonces, las fasciculaciones, las personas, ustedes le preguntan si ven como gusanos debajo de la piel, lo van a decir, ¿no? Gusanitos debajo de la piel. Pueden presentarse. Una fasciculación, digamos, patológica, normal, de cuidados, es aquella fasciculación que se va expandiendo en el espacio, se haciendo cada vez más intenso y evidentemente está asociado a un tipo de sinología de déficit motor, cosa que no ocurre en las otras condiciones más benignas. De hecho, cuando hay atrofia vulvar, la atrofia de la glébula es más evidente. Ustedes van a encontrar las impresiones dentarias en este paciente. En la mano van a encontrar toda la palma descarada, prácticamente plana. No hay evidencia tenaz, como ven ustedes ahí. Pues es plana prácticamente la mano. Entonces la atrofia muscular se evidencia de diferentes formas en diferentes territorios corporales. Como los corrillos óseos se notan. Y si uno comienza a percutir en estas zonas, a ver, un sitio martillo, se mueve. Pueden generar las fasciculaciones ustedes. Golpean y aparecen las fasciculaciones. Como les había dicho yo, en realidad este grupo de enfermedades motoneuronas son variadas. La más frecuente es la esclerosis lateral amiotrófica, como ven ustedes, que es compromiso del modo de neuronas. Pero hay otras formas que son mucho menos frecuentes. La esclerosis lateral primaria, eso solamente hay una degeneración de la primera motoneurona y nada más de ella, solamente la primera. La atrofia muscular progresiva es una enfermedad en que solamente hay compromiso en la segunda motoneurona. Y la parálisis vulvar progresiva es como un tipo de esta primera, solamente que complementa solo dos músculos vulvares, nada más. Desgraciadamente son mucho menos frecuentes, mucho más frecuentes, la primera que es la que tiene peor pronóstico. Son otra forma de presentación. De hecho, cuando uno puede encontrar alguna de estas condiciones, siempre la duda está que no vaya a ser que esto sea el debut de esta. Es decir, cualquiera de estas tres puede ser el inicio de esta, porque con el tiempo ya comienza a aparecer el otro compromiso. Eso es lo que siempre uno se preocupa de descartar, por eso lo pongo ahí, ¿no? Pero la terminatrofia, el compromiso de dos motoneuronas, la clásica, en un paciente con parálisis progresiva, la primaria, el riesgo es que estas condiciones no vayan a ser formas de inicio de esta condición. Entonces siempre está esa posibilidad de que me pueda ocurrir, y eso solamente el tiempo lo va a decir. Lo que se había mencionado, las características de cada una de ellas, las cuatro condiciones. Vean ustedes las que son de peor pronóstico desde el punto de vista. Tenemos los dos extremos, la esclerosis lateral amiotrófica y la parálisis cerebral progresiva. A pesar que la parálisis cerebral progresiva solamente es compromiso periférico. Lo que pasa es que estos pacientes con el tiempo no degluten, no pueden deglutir, se desnutren con facilidad, se hacen neumonías por aspiración repetidas veces, así como el ELA generalmente fallecen durante la noche, porque son pacientes que no se pueden acomodar. Nosotros durante la noche tenemos nuestro reflejo de defensa. Entonces se imaginarán que siempre producimos saliva, ¿no? Y estamos deglutiendo también durmiendo, y eso ocurre automáticamente. Estos pacientes pierden esa capacidad. Entonces a veces se pierden como ahogándose y a veces fallecen. O a veces por mala posición de la cabeza, a veces ocurre eso, ¿no? Tuve un paciente que pasó eso, ¿no? Un paciente que siempre estaba con su familia, lo cuidaba muy bien. La familia le colocaba acá un collarín, le colocaba y así dormía, derechito. Pero parece que un día se descuidó la cuidadora y parece que no le puso el velcro bien, se desató y el señor, su cabeza cayó y ahí se asfixió. Entonces,
porque esos fallecen así, pero esos pacientes no tienen mecanismo de defensa, de reconocimiento de alarma de esa condición. Diferencial, vean ustedes, es bastante variada. Por eso la investigación de estos pacientes es bastante engorrosa. Uno comienza, no precisamente para decir esto es, sino veamos que no va a ser que lo otro. Entonces el pronóstico de estas condiciones son muy diferentes a lo que le podríamos decir si solamente fuera de esclerosis lateral amiotrófica. Metabólicas, bastante variable, vean. Enfermedades. El hipertiroidismo para nosotros en neurología puede dar cualquier cosa. Y eso para nosotros siempre, cuando hay personas con demencia, cuando hay pacientes con paraplegia espástica, con ELAs, con Parkinson, siempre el hipertiroidismo es una condición que hay que hacer un diagnóstico diferencial con esta condición. Condiciones estructurales, el canal estrecho cervical, tumores, algunos ACV pueden de enfermedades inflamatorias. ¿Cómo tirar las pruebas? A veces también estiman enfermedades degenerativas de diferente categoría, de diferentes tipos de enfermedades. Es variado esto. Lo más importante es la velocidad de progresión, que es bastante lenta, ¿no? Aquellas enfermedades que las anteriores, la mayoría evolucionan rápidamente, entonces es como uno le pone en duda que realmente se pudiera poder evolucionar o pudiera responder a esta condición. Y evidentemente generalmente tienen otras sintomatologías, ¿no? Sensitivos, reflejos, problemas cognitivos, en fin, ¿no? Okay. De hecho, si uno comienza a hablar por frecuencia, ¿cuál es el diagnóstico diferencial más frecuente? Precisamente el canal estrecho cervical. Por algún motivo, el tejido del canal vertebral se comienza a engrosar, se engruesa hacia adentro y comienza como a estrangular a la médula espinal. Como estrangula, lesiona las vías piramidales que están pasando por ahí y lesiona también las vías periféricas que están saliendo, las raíces nerviosas que están saliendo a ese nivel. Por eso se puede encontrar tanto primera como segunda. Pero la topografía es diferente, ¿no? Ustedes van a encontrar primera y segunda básicamente en miembros superiores, pero en miembros inferiores no. Solamente van a encontrar las primeras motoneuronas, porque abajo está limpia. La compresión es solamente acá arriba, en el nivel cervical. Entonces es una forma de diferenciarlo. Y otra que es prácticamente imposible que comprometa los segmentos vulvares, ¿no? Porque es cervical nomás. Entonces hay una forma de diferenciarlo. En jóvenes es diferente. Cuando ustedes encuentran un síndrome de ELA en un joven, lo más probable es que no sea ELA. ¿Pero qué puede ser? Precisamente esta, la neuropatía motora multifocal. Esta es una condición que precisamente son más que todo de jóvenes. Y la clave de diferenciación, uno, que tienen déficits auditivos, evidentemente son jóvenes. Y lo tercero es que si ustedes le piden en la electromiografía que haga lo que se llama el bloqueo motor, eso sale positivo. Es un tipo de método de estimulación. Y eso es ahí. Si eso sale, eso es precisamente neuropatía motora multifocal. Tiene un muy buen pronóstico, por más que se parezca a ELA. Acá hay que darle inmunosupresores tipo inmunoglobulina venosa, pueden darle ciclopamida también, son los que mejor respuesta tienen, pero cambian totalmente el pronóstico de estos pacientes. Tenemos enfermedades genéticamente determinadas, algunos con otras manifestaciones, como la pérdida muscular espinal. Se ha tratado de dar en todas las enfermedades los criterios diagnósticos. El problema de los criterios diagnósticos, pongo acá, pero no es muy práctico, y de hecho esta es la principal crítica de estos criterios, ¿no? Que en la práctica no es muy útil, es bien engorrosa utilizarlo. Como ven ustedes, dice motoneurona, en el aprobado, es una motoneurona superior e inferior en al menos 2 regiones, con cine motoneurona superior rostral, esto es un trabalengua. Entonces esos son un poco ahí para que sepan que existen, pero esto más que todo lo manejan los neurofisiólogos, más que los neurólogos clínicos, porque para ellos sí esto es importante. Porque ellos sí son capaces, en el estudio electromiográfico, de determinar qué grupos musculares están afectados. Entonces ellos sí nos pueden ayudar en este punto de vista. Lo mínimo que deben pedir en base a los diagnósticos diferenciales, hemogramas, proteinogramas, sobre todo proteinogramas por la neuropatía motora multifocal, tiroideo, y ustedes diferentes tipos de exámenes de esta condición que requieren ser evaluados. La función lumbar, básicamente en 3 condiciones le pueden pedir a un paciente que tiene ELA una función lumbar.
Uno, si tiene solamente lesión de motoneurona superior. ¿Para qué? Para descartar lo que se llama esclerosis múltiple primaria progresiva. Es decir, solamente hay lesión central. Entonces, esa es una posibilidad, por lo menos un criterio de decir, este paciente amerita hacer una punción lumbar. Si es que encuentran en los exámenes de rutina hematológica, le encuentran una gamopatía. ¿Por qué? Porque puede ser un síndrome paraneoplásico. Porque el síndrome paraneoplásico precisamente simula muy bien un ELA. O los síndromes de motoneurona rápidamente progresiva, precisamente si son jóvenes, la neuropatía motora multifocal, o la porfiria, o cualquier neuropatía inmunológica en general, puede condicionar esta condición. Pero no es usual hacer una punción lumbar en un paciente, ¿no? De hecho, lo que más ayuda es la electromiografía. La electromiografía es un examen que les va a determinar, uno, si el músculo atrofiado que ustedes están viendo es una atrofia porque el mismo músculo está dañado, que se llama amiotrofia, la amiotrofia miógena, o sea, atrofia muscular por enfermedad muscular, o esa atrofia muscular está respondiendo a que la neurona que le está llegando se está muriendo, es lo que se llama amiotrofia neurógena. Recuerden ustedes que neurona y músculo, motoneurona y músculo viven en la medida que los dos vivan. Uno muere, el otro muere. Entonces, por eso que pueden encontrar la amiotrofia muscular por causa muscular o por causa neurológica. Y eso lo diferencia claramente la electromiografía. De hecho, también le sirve para detectar déficits sensitivos que son subclínicos. Eso sí, es muy sensible para detectar déficits sensitivos, que nosotros en el examen convencional no lo podemos definir. Entonces, si no encuentran eso, pues ya pueden encaminarse por otro tipo de diagnóstico diferencial. Y ese es el examen prioritario para esa condición. Se intenta darle más uso a otro tipo de métodos de examen. Y eso, y acá por la resonancia magnética, se ha también utilizado desde el punto de vista. Y de hecho, algunas veces sirve, pero no se rasga la vestidura por decir que utilizar una resonancia magnética para diagnosticar esclerosis lateral amiotrófica. Ustedes logran clínicamente con la electromiografía definirlo y es suficiente. Esto más que todo para cuestiones muy sutiles en las cuales todavía uno tiene la duda de que realmente es esta condición. Y de hecho, cuando ustedes ven, ¿qué es lo que ven ustedes? Básicamente esta señal de las vías corticospinales. ¿Sí lo ven ustedes? Esa es una degeneración de la vía corticospinal. Ahí está dibujando. Ahora más claro. En un paciente con ELA, si ven esto, están diciendo que hay una degeneración de la vía corticospinal. Pero no digo esto, digamos, es como un apoyo dentro del contexto clínico del paciente, ¿no? No es que esto sea primario y después lo parte clínico, de alguna manera. De hecho, hay un tipo de resonancia magnética que cada vez se utiliza más en diferentes condiciones, en epilepsia, en esclerosis múltiple, y por qué no también acá en esta enfermedad que se llama la tractografía. Acá, a diferencia de la resonancia magnética convencional, acá lo que dibuja son precisamente los tractos fibrosos, los tractos nerviosos, el cableado, mejor dicho. Y esto sirve muy bien, porque se comparan los paquetes piramidales y se ve la densidad. Y eso es una densidad que ya está establecida, este estándar. Y eso se logra comparar. Cuando hay pérdida de axones, se puede definir bien por tractografía. La electromiografía, les había dicho, es lo que mejor puede definir el compromiso motoneural inferior. ¿A través de quién? A través del músculo. El músculo nos va a dar una representación del daño de la motoneural inferior. Incluso, como les había dicho, tiene alta sensibilidad, no solamente para demostrar el componente sensitivo y deficitivo de algunos pacientes, sino también para demostrar el componente motor en algunos lugares que supuestamente están sanos. Tenemos acá la opción de la denervación y la denervación. ¿Qué es la denervación? La denervación es una característica electromiográficamente bien definida. Si ustedes alguna vez le responden de denervación, en una atrofia muscular están diciendo, en otras palabras, que el músculo está muriendo porque está perdiendo su nervio. Eso se llama denervación. Muerte muscular por pérdida de su motoneurona. Y eso es típico o exclusivo de esta condición, porque precisamente está perdiendo la muscular. Después de la denervación, lo que se había dicho, existencia de función de músculos, como se había dicho que este examen les demuestra
Si la atrofia muscular es por enfermedad muscular o enfermedad neurógena. Y ese problema muscular pues, la apoya para la evolución. De hecho, la esclerosis de la amiotrófica no tiene una topografía de distribución, es decir, no hay distribución troncular ni distribución radicular. Es una enfermedad difusa. Y eso también lo define muy bien la electromiografía. Ausencia de lesiones minimizantes. Recuerden ustedes, había dicho que el músculo se puede morir porque se pierde la neurona, la motoneurona. Y la motoneurona, ¿por qué se puede morir? Porque se pierde el axón o porque se pierde la mielina. Y bueno, entonces uno puede decir que no vaya a ser que esa atrofia muscular sea por un daño de una neuropatía desminimizante. Y eso puede ocurrir. Porque ¿han hecho medio periférico? ¿Han hecho? Está bien. Bueno, cuando veo, por ejemplo, Guillain-Barré, cuando digan Guillain-Barré, es una enfermedad inflamatoria de la motoneurona periférica, pierde mielina. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Que el paciente no tenga tanta intensidad de inflamación que le esté generando denervación. ¿Por qué? Porque ese paciente cuando tiene eso está en riesgo de parálisis respiratoria. Entonces, esas son cosas que a veces nos tenemos que siempre tener en cuenta. Es decir, la motoneurona puede morir porque ha perdido la mielina. Entonces uno puede también confundirlo. Y eso lo dice la electromiografía. Dice, este nervio está perdiéndose porque desminimizante, o por daño zonal, o por daño desminimizante. Es bien claro eso. Ausencia de bloqueo motor, como les había dicho, que si está presente, es una neuropatía motora multifocal. Evidentemente lesiones sensoriales. Entonces, de diferentes formas les ayuda la electromiografía tanto para pro como para contra, ¿no? Estas son las ondas agudas y fibrilaciones. ¿Esto en qué momento lo encuentran? Porque cuando ustedes insertan, solamente en un momento, se pone la aguja, lo primero que van a encontrar es una reacción del músculo, y eso se va a percibir en la pantalla, aparece un potencial. Pero dejan la aguja ahí colocada y está en reposo. Cuando está en reposo está en silencio absoluto, porque el aparato de la electromiografía también tiene un parlante, uno escucha los sonidos musculares. Entonces, cuando está en reposo está en silencio. Si en reposo aparecen estas cosas, eso son actividades de inervación. O sea, si en reposo ocurre cualquiera de las actividades, eso se denomina que ese músculo se está denervando. Por lo tanto, eso significa que hay una pérdida muscular por daño de motoneuronas. Las características son estas. Y la otra característica son las polifásicas. Polifásicas significa que cuando el paciente después de estar en reposo le piden que contraiga el músculo, lo normal es que uno tenga potenciales musculares aislados. En este caso lo que vemos son agrupamiento de potenciales musculares, que es lo que ven ahí, están agrupando por bloques. Eso también es típico de la pérdida muscular por daño a la motoneurona. Les había hablado de que en realidad ya ahora se está hablando más que todo de todo un espectro de enfermedades de ELA, todo un espectro que hay esa condición. Y de hecho las formas más frecuentes son la primera, de hecho es la que primero se evidenció, se publicó precisamente esta. La primera evidencia de influencia genética en esta enfermedad apareció por el año 96, más o menos por ahí en la revista Science. Una cara nomás, una cara que es como un reporte, ¿no? Lo hicieron ahí, donde demostraron que esta condición, la mutación se condicionaba en la forma de la familiar, era por una mutación del gen de la superóxido dismutasa. Una cosa curiosa en ese momento es que este gen está localizado en el cromosoma 21. En esa época había mucha investigación en lo que significaba la parte neurológica. De hecho, la década del 90 es lo que se llamó la década del cerebro a nivel de una historia nomás. Lo que pasa es que la década del 90, el año 1990, el Congreso americano dispuso por ley que no sé si fue el 40 o 50% de todo el presupuesto de investigación americano iba a ser para enfermedades neurológicas y psiquiátricas, todo lo que tenía que ver en los siguientes 10 años. Por eso que esa década fue bastante fructífera. Ahí se descubrió cosas que no se descubrieron años y años, y se siguen descubriendo, y muchos de esos descubrimientos se siguen todavía originando nuevos descubrimientos. Y eso ha llevado a que se tenga más conocimiento de muchas enfermedades, algunas de ellas que se puedan controlar y que antes no se tenían.
tenía ninguna curación, por lo menos nada de control. 2 años después el Congreso Europeo también tomó esa iniciativa, entonces a nivel mundial se generaron todas estas investigaciones. Y de hecho uno de los digamos, frutos de esta investigación, de esta mutación, en esa época también había mucha investigación en lo que se llama Alzheimer, y se comenzó a demostrar que muchas demencias. Bueno, te van a decir seguramente que una forma familiar de enfermedad de Alzheimer está relacionada con mutaciones en el cromosoma 21, que era precisamente MIC. En esa época también se comenzaron a investigar los pacientes con Down, y los Down, cuando mediante los cerebros se comenzaron a ver que la histopatología de los pacientes con Down era exactamente la misma de la enfermedad de Alzheimer. Entonces comenzaron a atar cabos, ¿no? Trisomía 21, proteína amiloide en Alzheimer, también 21 con la enfermedad de Wang con 21, y en esa época comenzó a salir también la mutación de tu Parkinson, que también estaba en 21, comenzó a decir, la cuestión está acá, en 21. ¿No? El punto es que no se lo más también. Lo cierto es que algo debe haber en ese cromosoma. Ese cromosoma que hace que exista una pluralidad de enfermedades neurológicas. Lo que se trató de explicar es básicamente por qué es que esa mutación generaba esta condición. Y se comenzaron a hacer muchas hipótesis. Y de hecho las primeras hipótesis que parecían lógicas se tomaron, y el futuro demostró que se equivocaron en tomar que la lógica no siempre ayuda. Y este es un buen ejemplo para explicar. Hay otros tipos de mutaciones, como ven ustedes ahí, diferentes. De hecho, el otro más importante es la forma 6. ¿Por qué? Porque esta forma de ELA es una forma de ELA que tiene mucho componente de deterioro cognitivo. Tiene mucha fuerza de deterioro cognitivo. El problema es que de todos los ELA solamente 5% son formas familiares. Es decir, el 95% son así esporádicas. Una familia totalmente normal aparece un paciente. Así son la mayoría. Y de hecho, si nosotros asumimos que el 5% son familiares, se imaginarán de ese 5% cuántos serán de ELA 1, 2, 3, cuántos serán pues, un 2%, 1%. Entonces, como que no hay mucha fuerza, digamos, de muestreo para tratar de llegar a una respuesta a muchas poblaciones. Ven ustedes la cantidad de mutaciones que se está llevando que se está conociendo. Y cada vez salen más. Por eso que se habla de esto, es un espectro de enfermedad de ELA. De hecho, algo así como la salida de esclerosis múltiple, la parte inflamatoria y la parte degenerativa, como iba bajando, va a subir el otro, algo similar ocurre acá. Con esta misma mutación, comenzamos a ver que hay grupos, hay un poco de espectro. En un extremo está la esclerosis lateral amiotrófica. La mutación, esta misma mutación, si se va a otro extremo, está en la demencia frontotemporal. Es decir, una entidad totalmente diferente. Este es puramente demencial, el otro es puramente motor, pero la misma mutación. Y dependiendo de la intensidad de mutación, el componente motor cada vez es menos intenso y el componente de deterioro cognitivo es mucho mayor. Entonces, el punto es tratar de, las investigaciones han tratado de definir por qué es esa misma mutación está generando comportamientos totalmente dispares. Y eso también lo otro que trato de demostrar es que un paciente, por más que sea él apuro, siempre hay un deterioro cognitivo mínimo, pero existe. Y probablemente la evolución pueda variar en el tiempo. Son las dos mutaciones. A raíz de estos hallazgos de estas mutaciones se comenzaron a estipular diferentes posibilidades de cómo es que se mueren las neuronas. Se había dado un adelanto de la toxicidad glutamatérgica, que es la toxicidad, pero comenzaron a hablar de genéticos, de oxidativo, todo lo que está ahí. Todo tiene verdad, también tiene pro, tiene en contra, algunos fehacientemente, otros no. Entonces, hasta compromiso transportacional. En realidad, lo más probable es que todo esto sea algo mancomunado. El problema es saber cuál es el punto de inicio que está generando, que puede encontrar toda una variabilidad de compromisos. De hecho, y acá le estaba diciendo, recuerden que lo dije de superóxido de mutasa. ¿Qué es lo que es la superóxido de mutasa? Básicamente es un barredero de radicales libres. Lo que va a generar ustedes ahí es peróxido de hidrógeno. Eso es lo que hace, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa también hace esta enzima? Es más, nitralactose.
tirosina. ¿Qué es lo que hace? Está abajo, nitración de tirosina. Es decir, coge grupos nitros y lo inserta a un aminoácido que se llama tirosina. Lo inserta, lo agrega. ¿Qué sucedió? A un grupo, por una casualidad, comenzaron a investigar modelos de ratón que tenían mutación de la superóxido mutasa. Exactamente, y generaron una mutación idéntica al humano. Evaluaron a estos ratones y con el tiempo comenzaron a ver que no había cuándo empezar la enfermedad, no parecía la enfermedad. Como si en el hombre está ocurriendo y en el ocurriendo en este ratón no. Por cuestiones también, en paralelo, otro grupo alemán, comenzó a investigar ratones por otro motivo, pero cuya mutación le generaba una sobreactivación de la superóxido mutasa. Claro, ellos investigaban por otro motivo, no neurológico, por otro motivo estaban investigando. Y cosa curiosa, estos ratones comenzaron a hacer ELA. Entonces, la razón cuál es. El problema no es que cuando haya mutación significa que la enfermedad no era por pérdida de función, sino por ganancia de función. Estaba ganando una función. Y la explicación precisamente está acá. Y eso comienza a explicar muchas cosas. Una neurona puede morir por diferentes cosas. Uno, porque el glutamato en su celular está un poquito más de elevado, suficiente, se muere. El calcio igual, el potasio igual. ¿Por qué otra cosa puede morir una neurona? Muere cuando no tiene citoesqueleto. O sea, una neurona sin citoesqueleto se muere. No tiene sentido su fisiología. Recuerden ustedes que parte del citoesqueleto, ¿qué es? Es también que va a través de los axones. Y a través de los citoesqueletos de los axones es que esa neurona comienza a transportar todos los productos del cuerpo neuronal hacia la sinapsis. Porque a nivel de sinapsis, donde hay neurotransmisores, donde hay vesículas, todo eso, ahí no se produce. Ahí no hay maquinaria. Ahí, digamos, en el extremo distal del axón no existe mitocondria, no existe retículo endoplásmico, no existe nada de formador de proteínas. Todo se forma en el cuerpo neuronal. Y lo que se forma tiene que ser transportado a través del axón. Entonces, si no hay cuerpo neuronal, no hay tampoco lo que llaman los rieles a través del axón. Esa neurona se muere, no tiene sentido. La densidad de citoesqueleto neuronal es variable de acuerdo a qué neurona estamos hablando. Las que más citoesqueletos tienen son las motoneuronas, son las que más densidad de citoesqueleto tienen. Le siguen las sensitivas y le siguen las vegetativas. Prácticamente poco de citoesqueleto. ¿Por qué? No necesitan mucho, no necesitan. Su fisiología no necesita mucho de eso. Y cosa curiosa, la cantidad de tirosina dentro del citoesqueleto de la motoneurona es la más alta. Es la más alta. Entonces, por eso, aparentemente por esa explicación de por qué cuando hay esta mutación, lo que se muere con facilidad son las motoneuronas. Uno, porque tiene más citoesqueleto, y dos, porque lo que más aminoácido tiene es el citoesqueleto y la tirosina. Cuando se quita la tirosina, entonces todo ese andamio se derrumba. Por eso que se mueren las motoneuronas. Por eso que ahí podría estar la explicación de por qué esa exquisitez es solamente motoneuronas. Es decir, su misma conformación les pone a la motoneurona a morirse bajo esta condición. Este es como decir, pero así como había ese postulado de lo que se llama lo que se llama la sobrefunción de la superóxido mutasa por una mutación. Entonces no es que las mutaciones de superóxido mutasa se generaba por una pérdida funcional, sino por una ganancia funcional. Por eso que les decía al inicio, ¿no? La lógica se equivocó, enrumbaron por otro camino. Y la casualidad nos enrumbaron. Pero otra cosa curiosa es al revés de esta, la citotoxicidad. ¿Por qué? Estos son diferentes, ven ustedes, genes humanos de algunos transportadores de aminoácidos excitatorios. De hecho, esta enfermedad demostró o rompió un axioma que decía solamente las neuronas son capaces de captar neurotransmisores o de producir neurotransmisores o de tener receptores para neurotransmisores. Ese era un concepto que se manejaba mucho, solamente neuronas. Y esta enfermedad rompió precisamente eso. ¿Por qué? Como ven ustedes acá, receptores de aminoácidos, receptores de glutamato,
pero también en aquella. Es más, ¿por qué le digo esto? Porque en esta enfermedad se puede demostrar cuando ocurre una sobreexcitación glutamatérgica, en ese momento tiene que generar todos los mecanismos necesarios para que mate lo mínimo posible de neuronas. Pero se había adelantado, ¿no? Comenzar a activarse la descarboxilación del glutamato, es una de ellas. Pero ¿qué comienza a aparecer? Precisamente estas moléculas que transportan hacia el interior de la célula el glutamato. Entonces, comienzan a producirse más recaptadores de glutamato en la propia neurona, lo captan, pero también lo captan los glían. Es más, cuando hay mayor cantidad de glutamato, cuando ya digamos los límites del astrocito ya superaron, el endotelio vascular de la barrera hematocefálica también es capaz de producir ese tipo de transportadores. De donde sea, cualquier célula que esté por ahí, se las ingenia y comienza a generar ese tipo de elementos. Es una forma de salvataje, por decirlo así. Y esto, digamos, es toda una complejidad, ¿no? De hecho, la sinapsis glutamatérgica es la más compleja. Pero esa complejidad, ¿por qué? Porque trata de regular lo máximo posible los niveles extracelulares de glutamato. Entonces, vean ustedes acá, tienen diferentes tipos de receptores, cada uno tiene su función. De hecho, estos son los que dan la función, pero estos de acá son los que hacen regulación de los metalotrópicos, respiratorios, ionotrópicos, en fin, hay diferentes, tanto en el astrocito, en la glía, en el microglia, en el astrocito, presináptico y posináptico. Es decir, es toda una regulación de lo que significa la nutrición glutamatérgica. Igualito para recomendar. De hecho, el tiempo ha podido demostrar que hay mucha participación de diferentes condiciones. Participa la microglia, no capta mucho glutamato, participa el transporte axonal, se pierde el circuito neuronal, participa la activación del glutamato, participa lo que significa el aumento de calcio, porque el glutamato es lo que hace que el calcio se ingrese más a la célula. Cuando una neurona tiene mucho calcio en su interior y no es capaz de tamponarlo, también se muere. Entonces, y eso por eso podría ser la explicación de por qué las motoneuronas oculares son los últimos que se comprometen. Porque precisamente estas motoneuronas son las que mejor capacidad para tamponar calcio tienen. Son las que mejor tamponan calcio, son diferentes a las motoneuronas, y eso hace que una suerte de protección. Por eso hacen que son las últimas que se lesionan. Las que tienen menos capacidad para tamponar calcio son básicamente las espinales y las pulvares. Por eso quedan síntomas iniciales a esos niveles. Factores pronósticos. Favorables. Bueno, en relación a eso se ha tratado de explicar o buscar algún tipo de medicamento. Desgraciadamente todos son postulados, no hay ninguno que hasta el momento ha podido demostrar una real eficacia. Agentes que tienen acción antiglutamatérgica, antioxidantes, para favorecer el factor de crecimiento, en fin. Desgraciadamente no hay nada. De hecho, el único medicamento que está aprobado a nivel mundial para esta enfermedad es el Riluzol. El Riluzol es una molécula antiglutamatérgica. Pero debe tener otro mecanismo porque parece que no es suficiente. Les digo esto porque no hay más, pero hay muchos peros para esta enfermedad, pero digo, para este tratamiento, porque este tratamiento uno que es caro. En promedio, para acá el cambio más o menos es algo de 1.200, 1.500 soles mensuales. El punto es que los peros que tiene este medicamento es que lo máximo que se ha logrado con este medicamento es prolongar la vida 3 meses. Más. Por eso ya es una cuestión ética de decir a la familia no merece la pena, ¿no? Y dos, es como con ustedes, ¿no? Cuando ustedes están mal por una enfermedad, un malestar, toman una medicina, se sienten bien, lo mínimo que esperan, ¿no? O sea, me siento ya bien, superé. Pero en esta enfermedad no, el paciente en ningún momento se siente bien, simplemente es una prolongación de su agonía. Es por eso que en algunos países quizás no está aprobado. En Estados Unidos está aprobado en algunos países de Europa, pero en otros países no lo aprueban. Porque realmente no hay, ni el paciente siente mejoría, lo máximo que logra es solamente una prolongación de una agonía, quizás de más de 3 meses. Pero sepan que esto es la molécula que existe. Hay futuro para otro tipo de moléculas de las más dispares en neurología. Y de hecho, los antibióticos en esta condición están trabajando, por lo menos en modelos animales. Y de hecho, los betalantámicos, la ceftriaxona, cuando comenzó a trabajar, la ceftriaxona se puso a moléculas, a cultivos de motoneuronas que tienen esta mutación genética para desarrollar
vieron que con la ceftriaxona, ¿qué es lo que hacía? Aumentaba la producción de receptores de glutamato. Por eso es que la pérdida de motoneuronas se lo identificaba. No está claro cuál es la fracción de ceftriaxona que está provocando esto. El hecho es que no es una exclusividad de ceftriaxona, que la cefuroxima y la cefepime también tiene ese efecto. Hay una parte de la molécula de ceftriaxona que tiene ese efecto directamente a nivel neuronal, como ven ustedes. Mejora el transporte de glutamato. Cuando hay moléculas de cefalosporina, aumenta el transporte de glutamato. Hay futuro con este tipo de medicamentos para ver dónde está el punto final de esa condición. Las células madre se han tratado de trabajar con células madre. De hecho, en modelos de perros se han podido demostrar, y en monos también se ha podido demostrar que tiene efectividad. Desgraciadamente en humanos hasta el momento hay algo que hace que no se pueda encontrar el mismo efecto que se ha encontrado en animales. Hay algo que no está que falta todavía en esto. De hecho, en neurología, las únicas entidades en que se utiliza células madres son precisamente en enfermedades que tienen comportamiento motor, y solamente en eso. No se utiliza, a pesar que en un comienzo se comenzó a trabajar en enfermedad de Alzheimer, ¿no? En enfermedades cognitivas no se utiliza, porque eso rompe la ética en las investigaciones. No es ético trabajar células madres en enfermedades cognitivas, porque es una cuestión, como decirles, cada uno de ustedes son individuales, neurológicamente son individuales. Es decir, si ustedes ven una misma película, todos tienen una opinión diferente. Por esa opinión diferente va a variar por su experiencia, por sus creencias, en fin, sabe Dios, por diferentes cosas. Pero eso es una individualidad. Pero no solamente por eso, por experiencia, sino también son individuales por su estructura cerebral. Es decir, tienen ustedes sus neuronas, su cableado neuronal es de una forma ya establecida. El problema que se tiene con las enfermedades cognitivas, con la parte de células madres, es que nadie le asegura que cuando se pongan células madres en el cerebro de esa persona, las nuevas neuronas que se van a formar tengan el mismo cableado de lo que tuvieron antes. Entonces, ¿quién asegura que esa persona va a tener el mismo pensamiento? Sus nuevas neuronas van a tener su misma forma de pensar, su misma forma de interpretar las cosas. Eso es alguna cuestión teórica que hizo que no se trabajara con células madres, a pesar que en algunos lugares lo están utilizando, incluso en el país. Hay algunos lugares, unos centros en que ponen células madres para enfermedades cognitivas, pero no es ético realmente eso, porque no se tiene la seguridad. No se sabe con seguridad qué pueda salirnos, que otra persona pueda salir con una neurona. La función respiratoria, de hecho, las personas más se mueren por problemas respiratorios, por respiraciones, y otra causa de muerte con mucha frecuencia es precisamente la desnutrición. Los pacientes que más se desnutren tienen mayor capacidad de fallecimiento. Entonces hay que trabajar mucho con estos pacientes. Es importante tratar de definir a estos pacientes qué es lo que quieren. Y eso es válido, porque esta es una enfermedad que desgraciadamente en la actualidad no hay algo que lo pueda modificar. Entonces sí hay pacientes que dicen que ya no quieren, que llegó el momento no quieren respirador y lo definen así, no quieren respirador. Porque llega un momento en que no tienen ni siquiera músculos respiratorios para respirar. Todos los músculos se pierden. No pueden respirar, no pueden deglutir. Entonces son pacientes que tienen todo el derecho también de definir, ¿no? De qué hago yo con mi cuerpo. Y eso es algo bastante claro, ¿no? Claro, no estamos en Holanda, en otros lugares donde hay la eutanasia. El paciente dice, el día que usted dice, me diagnosticaron, tengo ELA, firma eutanasia. Eso está definido y está aprobado por ley de esos países. Porque es que el costo familiar, social es bien alto. O sea, cada día que ustedes despiertan, ven a su familiar que todavía está viviendo, se pasó la noche. Y el costo emotivo de tensión es bastante alto. Entonces uno tiene que pensar también en esa situación. Otra nutrición, se había dicho, que básicamente no hay pronóstico de nutrición. Todo lo que tiene que hacerse. Claro, nomás para terminar, ¿no? Primeramente es un deterioro progresivo, básicamente motoneuronas. Tiene una combinación de tanto primera como segunda. Les había dicho, más que todo, de la cuarta, quinta década de vida, esta enfermedad. Si estos jóvenes descarten o cualquier otra condición.
les había mencionado también que no hay un marcador biológico para esta condición, no existe un dosaje de alguna sustancia para citrocela, no existe, tampoco existe para la mayoría de enfermedades. Cada vez más el porcentaje de demencia se ve más frecuentemente en estos pacientes, de tal manera que no sea un criterio para ustedes que un paciente que tenga demencia descarten que tenga ELA, porque puede ser, como digo, todo un espectro de condición.